Bueno, pues nada, presentar a Federico Grillo, que como todos saben es una eminencia en la prevención, en la extinción y en la divulgación de los incendios forestales. Él nos ha querido hoy acompañar aquí de manera altruista, darle las gracias a todos porque hemos hecho posible que esté aquí, a Matías, que le cede la vivienda, y sin más preámbulos, todo tuyo, Federico. Bien, buenas tardes. Nada, el placer es mío que me hayan invitado. Solemos venir, chica y yo, todos los años a La Gomera, y es un placer. Cuando tocaba los médicos de venir, teníamos pensado acercarnos. Es un sitio muy tranquilo para estar, tiene unas cosas muy buenas, cara al turismo, al descanso, y muy agradecido a Matías por la vivienda, muy agradecido y sobre todo a Pablo, que es un incansable para conseguir cosas, compañero de hace muchos años en esta profesión. Bueno, la idea que vamos a ver en un ratito, estaremos aquí más o menos una hora y poco. Por un lado es exponer lo que los expertos están diciendo sobre incendios forestales. Vamos a descubrir un mundo diferente a lo que pensamos. Hay una visión social y hay una visión de lo que los especialistas. Cada uno de ustedes será un profesional en lo suyo, y el profesional, cuando se expresa sobre estas cosas, tiene una visión muy diferente. Siempre las cosas se ven de otra manera desde el otro lado. Y es un poco lo que vamos a plantear aquí. Se van a sorprender de cosas, van a ver que hay cosas donde lo tenemos muy complicado. Voy a ver, por un lado les voy a hacer ver una realidad dura, pero por otro también vamos a dar soluciones, y es importante que cada uno entienda cuál es su papel. Estamos en un sitio complejo, la Laja es un barranco complejo por la forma que tiene, es lo que se denomina fuego en cañones, fuego en barrancos, que puede generar un comportamiento muy complejo. ¿Voy a empezar? Escandaloso. Que sea la última vez, por favor. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Moderador, por favor. Hola. En estos escenarios tenemos que tener bastante claro qué hay que hacer. Primero es importante que sepamos qué hay que hacer. Hay una parte que tienen que hacer los servicios de emergencia. Yo soy el responsable de emergencia de la isla de Gran Canaria, con 1 millón de habitantes, con una situación como la de La Laja muy amplia, prácticamente todo el norte de la isla tiene situación parecida, y hay un mensaje muy claro a la población que es lo que vamos a transmitir en esta hora. Hace 2 meses nos reunimos cerca de 60 expertos a nivel nacional para ponernos de acuerdo en qué decir, cuál era nuestra opinión general. El manifiesto se leyó ayer a nivel nacional y es lo que dicen los expertos sobre este problema. Hemos tocado techo. La parte de extinción, la parte de bomberos, no puede enfrentarse a mucho más de lo que tiene ahora mismo. Estamos viendo Canadá, que nos han quemado 5 millones de hectáreas en Canadá. Empezando el verano, 5 millones de hectáreas es toda Andalucía. Es una auténtica barbaridad. El sistema de extinción no puede basarse en helicópteros, aviones y bomberos. Veremos que nos estamos enfrentando a una cosa imparable. Es como intentar parar un tsunami, no podemos con esa situación. Por lo tanto, esa parte ya no puede ir mucho más allá. Cada vez se buscan tíos más grandes, más fuertes, bomberos más preparados, pero hay unos límites a los que el ser humano no puede llegar. Y lo estamos viendo en la actualidad, lo que nos viene es más complejo. Vamos a hablar un poco de todo esto. Esta presentación es la misma que hacemos para los ciudadanos de Gran Canaria. Es una cosa que intentamos desde hace mucho tiempo, dar una visión desde lo rural. Es muy importante la figura de la persona que vive en el sitio, esas costumbres antiguas, esa visión anterior. Y bueno, le vamos a transmitir pues, un poco esa misma idea. Cuando nosotros tenemos una emergencia, cuando se declara una emergencia en un sitio, vamos a tener lo primero que velar por la vida humana. Aquí quedan varios sitios, quedan 2. Pasa tiempo, pasa. No, ya, estoy bien. Pasa tiempo. Hay 2 sitios libres. Yo lo pellizco, tío. En realidad, cuando se nos genera un problema de seguridad ciudadana, de cualquier tipo, va a ser siempre velar por la vida humana. La primera del ciudadano y también el personal que interviene. En muchas ocasiones el ciudadano
se mete en problemas y tenemos que enviar personal de emergencias a rescatarlo. Y ponemos en riesgo a personal profesional de eso, que tienen hijos, que tienen familia a la que luego quieren volver por la noche. Entonces siempre en cualquier emergencia que se genere, lo primero que vamos a priorizar es el concepto vida humana, incluyendo al propio personal. Luego intentaremos salvar los bienes, las viviendas, las farolas, los cables, los coches, los animales también forman parte de los bienes. Últimamente los animales están subiendo de categoría, están casi muy metidos en el concepto de familia, de animales, de seres sintientes, pero siguen siendo no personas. No podemos arriesgar bomberos para salvar animales. No podemos permitir, no podemos dar la orden de, para salvar un perro, jugarse la vida un bombero en el que pueda a lo mejor morir. Entonces, nos arriesgamos hasta unos límites más o menos razonables para salvar a una persona. Luego, si podemos, salvaremos los bienes. Y por último, que es además para lo que nos contratan para apagar incendios forestales, pero lo dejamos en tercer lugar. No es la prioridad el medio ambiente. Lo primero son ustedes, sus viviendas, sus vehículos, sus animales, y luego ya intentaremos que el monte lo apaguemos también, hay que apagarlo, pero no es lo prioritario. Tomaremos medidas siempre, en algunos casos extremas, como es sacar a una persona de su casa. Es una medida dura, tener que sacar a alguien de su casa. A veces incluso hay que detenerlo porque no quiere salir, está muy nervioso, pierde los papeles, no sabe qué está pasando. La situación de emergencia en la que tenemos que sacar a alguien de su casa, eso afecta psicológicamente a la persona. Al igual que cuando tenemos un accidente, nos sacan los bomberos, nos llevan en la ambulancia, estamos en shock. ¿Vale? No, realmente no estamos en un estado normal. En las situaciones de emergencia, esto es importante. Esta imagen que ven ustedes aquí, esto es en Milwaukee, en el año 2008. Aquí tenemos un incendio que se genera en la parte alta de Milwaukee y avanza en dirección hacia la costa con un viento sahariano, un viento de tormenta, que hace arder en abril, estamos hablando de abril, un incendio que atraviesa el pueblo, ven el pueblo en el interior del incendio, y llega prácticamente al mar. Esto obliga a la gente a salir hacia las playas, a refugiarse hacia zonas que habitualmente no arden. Estamos viendo ardiendo plataneras, algo muy húmedo, y empezamos a ver unos incendios raros. No habíamos tenido este tipo de incendios nunca. Son nuevos escenarios que nadie recordaba, algo así. Está empezando a quemarse sitios que nunca se habían quemado, al lado del mar. Esto es una situación compleja, muy compleja. Si tenemos que atender a la vida humana, se nos iría todo el tiempo simplemente a atender a las personas. Estamos hablando de cientos de personas que están dentro del incendio. Si intentamos que no se quemen viviendas, personas, luego las viviendas, no nos da tiempo. No somos capaces de gestionar algo así. Esto, no hay ningún servicio de bomberos que pueda gestionar una emergencia con inmediatez, dando un servicio que es el que el ciudadano demanda. Se me funde la farola de mi calle, llamo y viene alguien y la arregla. Se me cae un árbol, viene un servicio de jardinería o de bomberos si es un poco extraordinario y lo arregla. Pero en este caso tenemos cientos de llamadas y todo el mundo quiere lo mío. No podemos. En este tipo de situaciones, lo que vamos a buscar es reducir los daños en personas, en bienes y en el propio medio ambiente, no en el momento de la emergencia, sino antes de que suceda la emergencia. Es muy importante el antes de la emergencia, lo que tengamos preparado. Y se nota muchísimo cuando tenemos algo preparado. Bien, vamos a poner un caso. Siempre es bueno ir, aunque tenemos casos muy duros de La Gomera, aquí mismo, a muy pocos metros, empezó un incendio con el trágico cifra de 20 muertos. El récord nacional de muertos está aquí, apenas 500 metros. Empieza un incendio en el año 84, en septiembre. Pero nos vamos a ir a Grecia, al este de Grecia. Se genera un incendio un viento que va hacia el mar. Normalmente los vientos son de sur a norte, de norte a sur, y aquí había siempre incendios que se paraban en una avenida que se llama la Avenida Maratón. Este es el pueblo de Mati. El inicio del incendio, como todo incendio, empieza y en muy pocos minutos ya tiene gran envergadura. Vemos que hay viento, de vez en cuando hay días con viento. Bueno, aquí al fondo comienza
Aquí al fondo comienza el incendio. Normalmente en situaciones como esta, cuando hay días así, el sistema, lo que hace el sistema de emergencias, genera una prealerta, una alerta temprana, se llama, estamos observando, y avisamos a la población de las situaciones complejas para que todo el mundo se entere de que tenemos un día malo. Esos son los días donde tenemos que extremar las precauciones. No todos los días podemos hacer trabajos con chispa, no todos los días podemos quemar, no todos los días podemos hacer barbacoa. Hay ciertos días que es muy peligroso. Esos son los días donde el incendio se nos va. Es complicado. Vemos aquí como ya empieza a iniciarse el incendio. La imagen de la pantalla no nos permite ver con nitidez. Aquí ya vemos algo. Esto es un gran incendio pequeñito. Es un pequeño gran incendio. Es como un bebé gigantesco. Es como un bebé que ya muerde, que tiene capacidad para tirarse encima de ti. Está fuera de capacidad de extinción nada más empezar. Me lleva así unos 3 o 5 minutos y ya no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque tenemos unos límites. Un bombero con un batefuego, una especie de matamosca gigante para trabajar en los pastizales, o una mochila de algo que lleva a la espalda, puede con un metro y poco de llama a esta altura. Con una manguera, un camión de bomberos con manguera, 2,5 metros ya ahí va en su límite. Si en un incendio empieza y a los 5 minutos se está subiendo a las copas de las palmeras, están ardiendo cañaverales y tenemos 5, 8, 10 metros de llama, ya no podemos hacer nada. ¿Y por qué nos está pasando esto? Bueno, veremos por qué nos está pasando esto. Son pequeños incendios que nada más empezar tienen un potencial tremendo. Lo bueno de todo esto es que vamos a saber reconocer los sitios donde podemos tener este tipo de situaciones. Bien, aquí vemos el incendio ya desarrollado a apenas media hora. Empieza en esta zona donde hemos visto la imagen, cómo empieza, y es un incendio que corre rápidamente, recorre esto en apenas un par de horas. No es un incendio muy grande, se genera un incendio de 1.200 hectáreas. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados, un campo de fútbol. 1.200 hectáreas es un incendio grande, pero no es un incendio enorme. No son 1.000.000 de hectáreas, no son 20.000, son 1.000 hectáreas. Pero se caracteriza porque impacta en una urbanización antigua, con mucha jardinería antigua, en mucho tiempo, con mucha población mayor, que no atienden la jardinería, que ya les cuesta hacer trabajos alrededor, y se queman 900 casas. 102 muertos. Encima, acaba de llegar un ferry, la gente baja del ferry. Normalmente en esta carretera se paraban los incendios, pero este viene, impacta de lleno. Y el ferry, todo el tráfico lo envían hacia la costa y se los envían hacia un matadero, hacia la cabeza del incendio. La gestión de la emergencia era muy compleja y la hicieron mal. Hay un fallo por parte de la administración. Ya hemos visto, las casas hemos tenido un fallo, las viviendas, tenemos un fallo en la gestión, se ha evacuado a la gente por un sitio inadecuado. La disposición de las calles, todas en sentido hacia la costa, hace que todo el mundo vaya hacia la costa. Se encuentran en jardines al lado del mar, grupos de 25 personas abrazadas, gente que se tiró al mar, ahogados, aparecieron días después. Una situación dramática. Pero lo más curioso de este incendio es que se queman casas en terrenos que no tienen vegetación. Terceros pisos de edificios se quemaron. ¿Por qué se quema un tercer piso? En este caso las cenizas. Entraron por las ventanas, hace calor, entran por las ventanas y prenden sofás, camas y demás. Vemos el primer impacto del incendio. Esto deja totalmente descabezado el sistema. Es como una avalancha, es un tsunami de fuego que entra por el pueblo. Vemos aquí lo que son los barrios, todos como han quedado. Vemos cómo las llamas penetran entre las calles. Las calles son verdaderos canales de calor que penetran, se convierten en los viales en auténticos canales de conducción del calor. Vamos a ver la imagen de uno de esos frentes llegando a la urbanización. Normalmente cuando nosotros estamos en la vivienda y vemos un frente que se aproxima a lo que queremos, lo que demandamos es que venga un camión de bomberos y apague esto. Y una de las cosas que estamos generando
es que podemos actuar y apagar ese frente, ese pedazo que llega a la casa, pero realmente no estamos parando el incendio, solo estamos parando una pequeña fracción. Y la parte de abajo del incendio se va abriendo de impacto todavía peor. Muchas veces salvamos la vivienda en primer lugar y luego unas horas después llega otro frente mucho peor, porque la extinción del incendio no es que entramos por cualquier lado, hay una manera de hacer las cosas. Es como construir un edificio y tienes que ir construyendo de la base hacia el tejado. Si yo empiezo a hacer el edificio al mismo tiempo por todos lados, pues no sale la obra. Esto es igual. Realmente el incendio tiene una manera de trabajar. Además es peligroso entrar por cualquier sitio. Veremos ahora bomberos trabajando en una situación de riesgo. Este frente no se puede apagar con un auto, ni con aviones. Tenemos aquí unos 10-15 metros de llama. Es un pequeño pinar, no es un gran bosque. Estamos teniendo longitudes de llama de 50, 60, 80 metros. Situaciones de incendio por viento intenso. Bien, aquí vemos los bomberos intentando hacer algo. Esta es la avenida Maradón. El incendio normalmente se paraba aquí. Vemos la llegada del frente. Uno de los problemas que tenemos cuando trabajamos en incendios son los atrapamientos. Humo denso sobre nosotros, ya no vemos nada, no podemos respirar, y luego nos llegan cenizas, nos generan incendios por la salida, frentes de llama. Este incendio no se puede detener, vemos una avenida enorme y se ha saltado al otro lado por cenizas. Son incendios que tenemos ahora tan intensos que escupen cenizas a grandes distancias. Estamos teniendo incendios a 20 kilómetros de distancia. Cenizas que salen desde el incendio principal y caen 20 kilómetros más adelante. Bien, ¿y qué hace el sistema? Lo que va a intentar es controlar el incendio, trabajando normalmente desde atrás. Vamos a intentar avanzar para controlar lo que llamamos la cabeza. El incendio es como una avalancha que avanza en dirección del viento o la topografía. Hay varias cosas que lo mueven, que vamos a intentar coger desde atrás, pero a veces va mucho más rápido de lo que nosotros podemos trabajar. ¿Y qué hacemos delante del incendio? En la mayoría de casos no podemos hacer nada, es demasiado arriesgado. El problema está que delante del incendio puede haber población. Entonces, de ahí surge un problema importante. Porque si tenemos un incendio que viene hacia aquí y no podemos hacer nada con él y tenemos población, vamos a tener que entrar adentro, sacar a la población, que en muchos casos no lo ve, no quiere, se resiste a salir. Y se genera una situación complicada en la que en muchas ocasiones yo como jefe de incendios a veces he tenido que decir déjala, está abandonada, la damos por perdida, ahí puede haber gente. ¿Qué podemos hacer? Es algo que va a ir hacia allí, se va a comer todo eso que hay delante, hay gente viviendo ahí y no podemos hacer nada. Imaginen un edificio que está tambaleando, es un edificio de 10 plantas, se está tambaleando y va a caerse. ¿Qué podemos hacer? No podemos llegar allí a aguantarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Como muchos gritaremos, apártense a los que puedan, pero va a caer. Y las situaciones que estamos teniendo ahora mismo, sobre todo en los últimos años, son este tipo de incendios complicados, donde vemos el personal aquí está incómodo, porque yo puedo apagar esto, pero luego me viene desde el otro lado y me atrapa y pierdo todo el trabajo. Es trabajar en vano. Y este es el problema para nosotros. Esta es la gente que acaba en la cabeza del incendio en la playa, resguardados al lado del agua, resguardados por un pequeño muro, con una mezcla de humo, que están en estado de shock. Son ciudadanos que no han vivido nunca esto y que se van a quedar con secuelas para el futuro durante un tiempo. Es una situación muy grave pasar por algo así. Están agachados para respirar, intentando taparse. Hay mucha preocupación, mucha llamada, mucha información, mucha demanda de información. En algunos casos se queman los repetidores, no hay cobertura.
y todo el mundo está pidiendo auxilio. Aquí muy cerca de todas las personas estamos hablando de 102 muertos, una tragedia. Pero es que al mismo tiempo hubo en Portugal otro incendio con 80 y pico y otro más con 40. Estamos esto cada vez más. En Gran Canaria tuvimos, hace apenas febrero del 2020, en febrero, 300 y pico personas desplazadas, expulsadas también hacia el mar, esperando en la playa mientras se quemaba el barrio sin salida. Es un barrio que baja la carretera, muy parecido a La Laja, y desemboca en una playa. El incendio empieza al principio del barrio y baja con mucha fuerza hacia el barrio, no hay salida. Todo el mundo resguardado en la playa, esperando, una situación muy parecida, muy incómoda. Evidentemente a nosotros se nos rompe el alma cuando vemos a los ciudadanos desplazados de su casa, refugiados, niños quemados, niños que lo están pasando mal. Es un problema importante. Entonces, los pobrecitos han salido entre las llamas. Esto es algo serio, ¿vale? Lo que estamos teniendo ahora mismo es serio. Lo que pasó en 2012 es algo serio, extraordinario. Son lo que llamamos los grandes incendios forestales. ¿Qué es un gran incendio forestal? Pues es una auténtica bestia, se parece a una erupción volcánica, parece una bomba atómica. Esto está desplazando una energía tremenda. Este incendio tiene 40-50 metros de llama. No podemos con más allá de 2-3 metros de llama. Para trabajar en incendios tan complejos, lo que hacemos es maniobras muy peligrosas, que es ponerte delante del incendio y hacer unas quemas, que si el incendio además acelera, no te da tiempo. Una situación muy arriesgada. Y incluso en incendios como estos te sale mal la jugada, es complicado. Si estamos viendo, estamos desbordados, no llegamos a más. ¿Siempre ha sido así? La realidad es que no. Estamos en una era nueva. Las personas mayores que hace 30 o 40 años recuerdan cómo era el paisaje, ha cambiado muchísimo. Estos son escenarios nuevos. Es otra cosa, diferente, no tiene nada que ver. Las soluciones que aplicábamos antiguamente no nos valen ahora. Teníamos una economía que subsistía a base de agricultura. Canarias eran muy de agricultura, de ganadería. No existía butano. Los más jóvenes se sorprenden, pero no había butano ni vitrocerámica. ¿Y qué hacíamos para poder comer? Carne cruda no la comíamos. Salíamos a buscar leña. ¿De dónde buscábamos la leña? Pues nos íbamos muy lejos. ¿Y por qué nos íbamos muy lejos? ¿O se iban nuestros abuelos muy lejos? Porque estaba todo arrasado. Evidentemente, yo no voy a ir lejos si tengo leña al lado. Si empiezas alrededor de tu casa, te vas alejando, te vas alejando, te vas alejando. Se cogía todo. Hasta la hierba la cogían, la poquita que quedaba, se quemaba y con el carbón hacían lejía. Había gente que se dedicaba a recoger los excrementos del ganado, de los bueyes, los recogían para llevárselos. Se utilizaba el carbón, todo lo que era el consumo de hojarasca. Hay una frase muy típica, es que no te dejan tocar nada. En Gran Canaria dan los pinoches al que quieran. En el 2019 se nos quemaron 10.000 hectáreas, 5.000 casas dentro del incendio. 5.000 casas, apenas una decena quemadas, 0 muertos. Veremos un poco por qué, entre comillas, ese éxito, comparado con Grecia, 900 casas quemadas, 10 veces menos de incendios, 900 casas quemadas y 102 muertos, hay un problema. Nosotros estamos buscando líneas de trabajo en las que vamos a incorporar a la población. Es importante incorporar a la población. No sirve de nada si lo hacemos solo nosotros. O sea, la extracción de leña, de hojarasca. Cuando hicimos cálculos ese año teníamos 9 solicitudes de pinocha para toda la isla. No hay consumo de pinocha. Porque ya tampoco te dejan tener animales para usar pinoche. La pinocha se usaba antes mucho para los collinos, ya no puede tener un collino. Para las cabras, ya no puede tener cabras. Es que ha cambiado todo, no es solo las personas y el monte, sino las leyes también. Las leyes hoy en día en España no te dejan tener nada. Tienes razón de que... Dentro de poco, hasta por plantar papas nos van a cobrar impuestos. Como sigamos así. Bueno, hoy en día te cobran ya por todo. Estamos pagando más cara el agua que la leche. Tienes razón, pero una cosa es lo que está ahora mismo en las cosas y lo mal que se está haciendo alguna, y otra cosa es lo que hay que hacer. En nuestro caso, nosotros estamos pagando a los pastores por el servicio que prestan de limpieza de los montes y se les están sacando una media, han empezado hace poco, 4 años nos ha costado porque no es fácil que lo entiendan,
pero van a cobrar una media de 3.000 euros por limpiar montes públicos, aparte de que se ahorran el forraje, piensos y demás. Se está fomentando, y lo veremos a lo largo de la charla, más interesante que lo comentes, que es importante limpiar tu huerta, cultiva. Estamos viendo que ahora aquí en la isla quieren hacer una especie de banco de huertas, para que el que quiera cultivar se apunte allí, y si no tengo huerta, pues bueno, me apunto allí, me ayudan con agua, creo que era agua, terreno, y no sé si a lo mejor semillas. Sector primario, vuelvo a insistir, y todo lo que me diga el ciudadano que cultiva, que es de la tierra, que quiere animales, le voy a dar la razón. Y la administración le tiene que ayudar en lo posible. Y también te voy a dar la razón en que se han hecho cosas mal, entre ellas el excesivo conservacionismo. Del monte es otra cosa, no, todos vivimos en un entorno donde se mezcla el ganado, con la agricultura, con las leñas y con el paisaje y el turismo y la playa y también sacar producto del monte. ¿Vale? Porque el no hacer eso nos está llevando a donde nos está llevando. Entre las cosas que estamos hablando, esos 50, 60 expertos que han hecho la declaración, una de las cosas que se dice, tenemos que tener un paisaje vivo, basado en el sector primario. El sector primario es ganadería, agricultura, extracción de cosas del monte. Y todo eso puede ser sostenible y ecológico. Bien, estas cosas, la huerta, es el mejor cortafuego que tienen ustedes aquí. Ustedes tienen aquí dos grandes cortafuegos. Uno es forestal, que es el bosque de sauce que tienen abajo, el sao. Esa es la solución que tienen a una cosa compleja, que es el efecto chimenea, que lo veremos luego. Y otras son los cultivos. ¿Y por qué el sauce? Porque es una especie que permite, luego veremos alguna foto que les he sacado, permite mantener debajo una estructura muy húmeda. Cuando el fuego llega allí, es un cortafuego verde, un cortafuego húmedo. Entonces les interesa fomentar el bosque, se llama bosque de galería, cortafuego verde, el sao, la falla les va a venir bien. Sobre una cosa que arde muchísimo le cambiamos a que no arda nada. Ese va a ser uno de los grandes, está saliendo bastante y es el futuro. Yo desgraciadamente en 2012 di una charla como esta, 10 días antes de que se quemara. Y se quemó. Y luego volví, un poco después, unos 3 semanas después de dar la misma charla otra vez, y era duro. Era duro porque la gente, claro, porque se ha quemado mi casa. Bien, es importante que entendamos una especie de reglas sencillas para explicar las cosas. Antes de los años 60 teníamos incendios pequeños, los apagaban los vecinos, tocaban las campanas, salían con ramas y se apagaban, que eran llamas muy pequeñas, no había casi carga. Carga me refiero a pasto, hojarasca, leñas, sobre todo lo fino, eso es lo que más arde. Eran incendios sencillos, no había bomberos forestales, no hacía falta. ¿Por qué? Porque sacábamos todo. Vivíamos de eso. No había butano, no había vitrocerámica. Imagínense lo que podía consumir en leñas una familia para cocinar. Salían todo el día para arriba con la bestia, o ellos mismos eran la bestia y se traían toda esa leña para cocinar. Tampoco había grifo. Tienes que bajar a no sé dónde a buscar el agua. Otro rollo. En los años 70, aparece ya el butano, en los 60, ya deja de usarse esas leñas y empezamos a tener incendios que ya no son tan pequeños. Empiezan a extenderse. ¿Qué hace el sistema? Con impuestos genera bomberos. Empiezan a generar las primeras cuadrillas, en los años 70, los primeros helicópteros, eran una cosa como muy precaria. ¿Y qué hacen estos bomberos? Sustituyen a los paisanos, sustituyen al ciudadano y apagan. Son más o menos buenos, van apagando los incendios. Eran bomberos que trabajaban sobre todo en cuadrillas muy grandes, se trabajaba con herramienta manual, se apagaba fácil, porque eran llamas más o menos pequeñas. ¿Qué hemos hecho con la extinción? Pues como hemos apagado todo y somos realmente buenísimos. Estamos hablando de que ahora mismo, en Gran Canaria, el cálculo me sale unos 1.300 incendios desde el año 2000, 1.300 incendios desde el año 2000. Y solamente 5 incendios nos han quemado 35.000 hectáreas. Que eso viene a ser la isla de La Gomera. 5 nada más. O sea, de 1.300, fallar en 5 no está mal la estadística, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esos 5 han quemado el 99,9% de las 35.000. ¿Y qué es lo que nos está pasando? Que eres tan bueno, tan bueno, tan bueno, que tienes incendios peores. ¿Por qué? Porque cuando yo apago el incendio, el monte crece.
Y como yo apago los incendios, el monte crece. Y como no extraigo, el monte crece. Y como no consumo, el monte crece. Y cada vez va más. Y cada vez tengo más Se carga. hace un monte bajo, ¿no? Claro, el monte No bajo, crece, pasto. no crece. El pasto sale todos los años y todos los veranos se seca. Vuelve a salir y se vuelve a secar. ¿Y dónde está el pasto viejo? Debajo. Y otro pasto, y otro pasto, y otro pasto. Y cada vez tengo más kilos. Y eso se traduce en grandes intensidades. Pero tenemos un problema de carga. Empezamos a tener, en los años 80, grandes incendios forestales. Incendios descontrolados, no podemos hacer nada. Pero todavía son forestales en el monte. Estamos hablando de un incendio que empieza aquí en La Laja, va hacia Rocagando, en Chijigua, se va por toda la zona sur, 20 muertos, lo apagamos, bueno. Pero de repente empezamos, en los 90, hace nada, esos grandes incendios se empiezan a meter en las zonas de pueblos. Hermigua sería un ejemplo, Valle Gran Rey, en La Palma, Fuencaliente, en el año 2009, en Gran Canaria 2007, 110 millones de daños. Euros, 110 millones de euros, y hablamos de 19.000 hectáreas. Nunca había habido en Canarias esa superficie, en el año 2007. 2008 en Migua, en abril, nadie esperaba un incendio en abril. Tenemos un problema de incendios que se meten en las zonas de viviendas, que nunca habían ardido, porque el monte se va metiendo en las casas, y las casas se van metiendo en el monte. Vamos ocupando, queremos vivir al lado del árbol, que abres la ventana y por la mañana hoy veas un pájaro ahí cantando, es muy bonito, pero eso tiene un riesgo. Lo que hacemos es empezamos a reforzar los sistemas, empezamos a trabajar con bomberos urbanos, bomberos forestales, metemos más medios aéreos, metemos un montón de gente, empezamos a hacer, cada vez queremos bomberos más duros, las pruebas para ser bombero hoy en día son muy duras. Están pidiendo subir por una cuerda solo con las manos, superhombres buscas ya. Que vas a ciertos sitios donde es muy difícil entrar, es casi las mismas pruebas que con un astronauta. El sistema cada vez es más duro, apretamos cada vez, nos metemos cada vez más de lleno, empezamos a buscar bomberos cada vez más inteligentes, haciendo maniobras muy complejas. Ahora mismo dirigir una emergencia de incendios forestales es durísimo. No vale una persona recién salida de la universidad, no lo puedes poner a dirigir, es demasiado complejo. Y a partir del 2000 empezamos a tener muchos incendios juntos. En 2007 hablamos de 19.000 hectáreas en Gran Canaria y al mismo tiempo en Tenerife 18.000. Estamos hablando de 30 y pico mil hectáreas que arden en un solo episodio de ola de calor. Y al mismo tiempo, en ese mismo momento, se inicia un incendio en La Gomera. Que menos mal que los bomberos la apagaron, porque si no hubiéramos tenido un movidón, un problema gordísimo. Hasta ese momento, lo que hacíamos, bueno, teníamos muchos medios, oye, que hay un problema allí, vamos todos para allá. Pero claro, estamos todos aquí y sale otro incendio por aquí. Y tenemos que dividir las fuerzas. El enemigo nos ataca ya por doble, por triplicado. Esto lo llamamos la quinta generación de incendios. Y a partir de 2017, 2018, empezamos a tener un tipo de incendios extraños, que todavía no los entendemos. Son incendios que se pueden comparar con una borrasca. Son incendios que son capaces de modificar el clima a varios cientos de kilómetros. Son incendios que levantan tanto calor que se comportan como un tornado y atraen el aire de varias decenas de kilómetros de alrededor, igual que una borrasca, interactúan con el resto del clima y te modifican todo. Tiene mucho que ver con la carga. La carga, lo que está pasando ahora en Canadá, son incendios súper extremos, megafuegos, que nunca no se han quemado, nunca se han quemado esas zonas. El cambio climático además ha estresado muchísimo a esos bosques no están sanos, no están húmedos, no están ensurrando óptimo, sino están un poco más secos, más débiles, por lo tanto arden mucho mejor. Y por otro lado hay un aumento de olas de calor, temperaturas mayores, estamos teniendo incendios fuera de temporada que no se corresponden. Entonces, esos factores están haciendo que llegue una sexta generación de incendios, que lo hemos tenido aquí en Europa, en Portugal, en 2017, con un incendio que es imposible parar. No se puede, es como una bomba atómica, no podemos hacer nada. Entonces, esta imagen, aquí vemos en Gran Canaria, esto es un pirocúmulo, es igual que una nube de tormenta, esto se levanta a 3, 4, 5, 7, 8 kilómetros, genera vientos en dirección hacia la entrada del incendio, vientos importantes, genera longitudes de llama importantes,
Y presenta además un riesgo que estamos viendo, que esta cosa, llega un momento en algunos casos que se desploma. Y cuando se desploma, como un cubo de agua cuando lo tiro, genera vientos en todos los sentidos, desparramando el incendio por todos lados. Cuando estamos teniendo estos pirocúmulos, en muchos operativos, se dice fuera todo el mundo. O sea, que haga lo que quiera, no se puede hacer nada. Entonces, como les decía, hemos tocado techo. Ser buenos apagando incendios genera un problema de carga. Tenemos cambio climático, calor, el escenario está allí. Bien, esto es lo que está pasando aquí y está pasando en muchos lados. ¿Qué estamos viendo? Bueno, algunas huertas, cañaverales, viviendas que lindan con el barranco. Tiramos restos de corta al barranco. El barranco es una especie como de papelera. Surero vamos tirando para allí y ahí se pudre. Pero yo que voy a mucho incendio, tenemos prácticamente en verano casi cada día. Esta mañana teníamos un incendio, 300 metros cerca de vivienda. Toda la caballería para allá, helicópteros, todo el mundo para allá. Y se nos queman casas porque lindan con la vegetación y en muchos casos está cargado con la propia resto que va tirando el ciudadano. Viviendas, la interfaz, o sería la interfaz urbano forestal, que antiguamente eran cultivos y que ahora empezamos a tener solares, con algo de pasto, huertas abandonadas, con un año de abandono, un poco de vegetación, cañaverales. Los cañaverales vienen de cultivos, es un antiguo cultivo, se utilizaba para tomates, cestería y demás, y que ahora no tiene uso y está descontrolado. Estos escenarios, que además se agravan muchísimo en presencia de barrancos, o sea, estos incendios que veíamos de Mati, por ejemplo, de Grecia, son complejos. Pero esto se complica aquí todavía más por la presencia de los barrancos. Porque en muchos casos, si tenemos un incendio que empieza aquí, su tendencia va a ser tirar fuerte, barranco arriba, con una carrera, se llama un track de cauce, que lo que va a hacer es alargar el incendio. Se caracteriza por no tener límite en la velocidad ni en la longitud de llama. Una cosa en crecimiento, un Ferrari que coge fuerza. Y a este le siguen dos carreras hacia los lados, enormes, también con mucha potencia, y todo es cabeza de incendio. Si tenemos un incendio aquí, de entrada, desde el punto de vista técnico, damos inicialmente por perdida toda la cuenca, todo el barranco. Vamos a intentar hacer para que no llegue, pero en muchos casos no nos vale la extinción. Básicamente porque siempre vamos a entrar por la parte de abajo y vamos a intentar subir, como les decía, construimos en la obra, es ingeniería de extinción, tenemos que buscar la cola para intentar cerrar por los lados y coger la cabeza. Pero si el incendio corre más que nosotros... Bien, vamos a ver el efecto en una mesa, es un laboratorio, es una mesa gigantesca, se puede abrir un libro y se puede subir. Digamos que las variables importantes son la pendiente del cauce y la pendiente de las laderas. A mayor pendiente más corre y a mayor cerramiento de los laterales más corre. Lo primero que hace un incendio en un cauce es generar una cabeza de incendio que va a acelerarse, cauce arriba, y va a generar un perímetro de incendio así como alargado, como es como una avalancha, pero al revés, ladera arriba. Esto en los barrancos es muy típico. ¿Qué puede frenar esto? Puede frenar esta carrera de incendio. Sustituir cañaverales por algo verde, húmedo. Es muy importante cortar la carrera de cauce. Vemos como cada vez va más. Cada vez va más. La cabeza de incendio, que es la parte alta, tiene llamas cada vez más grandes, cada vez más grandes. Genera columna de humo hacia arriba. Los bomberos normalmente apagan por la parte de atrás y tienen que subir por los lados. No podemos entrar por aquí. Esto se denomina, todo esto que está aquí delante se denomina zona del hombre muerto. O sea, se da por perdida. Solamente podremos apagarla si la cogemos por los lados. Y vamos más rápido que él. Pero claro, si él va más rápido que nosotros, si el terreno es abrupto, si no me puedo meter allí, si no puedo cerrarlo desde atrás, porque es
muy abrupto, porque tiene muchísima maleza. A esta carrera de cauce le siguen dos carreras hacia los lados, que también son muy intensas. Eso está muy estudiado, se llama blow-up, comportamiento eruptivo, o también llamado efecto chimenea. El año, 84. cuando se llevó la última vez aquí, por 93, ¿no? 96, pues, se veía justo eso. Nos estuvimos aquí reunidos en la carretera, enfrente del fuego, y se veía como sube la avalancha de fuego, así, llega al lomo, se caen unas piñas de vino, vuelven para abajo al siguiente barranco y sube otra vez para allá, hasta que no había pino. Llegó hasta aquí abajo de la ermita para acá y ya se acabó, porque no había más pino. Esto era impresionante. Cuando tú veías la cosa ya empieza chiquitín y al momento son 15 metros de llama, ya No se sube puede la hacer nada. ladera, llega arriba y el próximo. Además, aquí tienen un problema importante que es la topografía. Gran Canaria es igual. Cuando vienen bomberos de la península, que vienen muchos a vernos, siempre dicen, es increíble cómo pueden trabajar ustedes aquí. Porque no entienden cómo nos metemos en esas laderas. Y bueno, los míos son cabreros, somos gente muy de campo, pero es muy peligroso trabajar en estas laderas. Aquí vemos una carrera de incendio en barranco, es una mecha de fuego muy fuerte, genera gran columna y además en muchas ocasiones es capaz de generar pirocúmulo y lanzar lejos, a varios kilómetros. Entonces, solo por la presencia de un barranco ya tenemos el efecto, pero sí además tiene carga. Y ahora fíjense, esto es lo que pasó en 1984, esto mueren 20 personas. Fíjense arriba en el tiempo, en este caso tenemos un incendio que sale de aquí, quema hacia las nieves, hace su primera carrera y se queda como medio muerto, medio latente, se apaga todo, prácticamente se apaga todo, menos una pequeña parte que va hacia el barranco, hacia este lado por encima de la presa, y toca el cauce. Y lo estamos esperando al otro lado. Bien, fíjense como 10 segundos, 20 segundos, tenemos una carrera en un lado del barranco y tenemos un flanco izquierdo, otro flanco derecho, ya no tiene cabeza, un comportamiento más tranquilo, aquí tendríamos la cola. Fíjense el tiempo, 1:50, 2 minutos. Se ha tardado 2 minutos en llegar de aquí a aquí. Aquí 2:30, 2:40, 2:50. Lo que vamos a ver es cómo el incendio toca el cauce. Recuerden que el cauce es como si una autopista se dispara. Esto se llama punto crítico, disparador del incendio. Y el lateral. 2:50, toca. Se ha tardado 2 minutos 50 en llegar allí, desde aquí hasta aquí, y en apenas 20 segundos se nos ha ido al otro lado. Vale, este es uno de los problemas que tienen los barrancos, los cañones, el efecto chimenea. Así era influente. Intensidades muy altas. Podemos tener el incendio en el cauce y tira con fuerza a los lados, podemos tener el incendio en uno de los lados y toca el cauce y se nos dispara. Por eso, en 1984 se disparó de este lado cuando tocó el barranco y ya luego tira en dirección hacia el Roque Arando, cogiendo gente de por medio que venían autoridades y chavales voluntarios que se subieron de San Sebastián. Una situación trágica. Pero aquí no hemos aprendido una gomera, porque no hay medio. Después de ese incendio, que fue una gran tragedia, ustedes en Gran Canaria tienen medios, aquí que apenas hay medios. Dependemos de que venga un helicóptero o un hidroavión de nunca tienen fuera. los medios suficientes. Como estamos así, Quizás no son medios, sino la preparación. Una buena claro, preparación. han puesto los últimos, ya lleva 3 años, la IRIF es una unidad tipo 1. Yo le trabajo personalmente con ellos ya en varios incendios, el último en los alejos de Tenerife son muy duros. Sí, pero cuando llegan aquí, o sea, en las islas capitalinas,
tienen los medios porque son las islas capitalinas en los que movilizas y llegan y tal, ¿sabes? Pienso yo soy una ignorante en el tema. No. Se pierde tiempo, ¿sabes lo que quiero decir? Tienes razón, pero yo que veo, visito todo, es que la clave no está en esto. No, claro. La clave no está en esto. Yo en serio les insisto, después de cada incidente metemos un medio más, y metemos un medio más, y metemos un medio más. Y ya no es una cosa de técnico, sino ya es algo que lo tenemos súper claro. Fíjate, va en contra de mi propia profesión decir, no podemos llegar a esto. Esto es un problema de la sociedad, mío y de la ciudadana. Hay personas que contribuyen a mejorar, como es una persona que tiene una huerta, que está defendiendo tu casa. Claro. Hay una persona que tiene unas cabras que está defendiendo a todos. Y tenemos que tener claro esto, porque se está dando una situación de que un cabrero pasa por unas huertas que están abandonadas y alguien sale y dice, ¿qué haces aquí? Porque me molesta el cencerro, me molesta el olor. Y está siendo un bien común para el resto. Pero aquí, aparte de lo que decía Tina, del problema de que ya ni te dejan tener animales, la población ha optado por irse a otras actividades y abandonar la agricultura y la ganadería. También es que La Gomera, en los pueblos que están más cerca, más dentro del parque, es que no te dejan prácticamente hacer nada, porque lo que tú decías antes, la conservación. Eso es lo que tenemos que cambiar. Dos noticias. ¿Qué es preferible? Dos noticias de ya. Una, nosotros iniciamos un proceso de pastoreo para pagarle, ya te lo expliqué. Y bueno, un pastor de aquí fue para allá y le gustó la movida, de aquí le llamaron del cabildo y ahora quieren tirar. Y han estado luego viendo cómo funciona y quieren abrirse líneas para los pastores. Bien, positivo. Tengámoslo en cuenta todos. La agricultura es importante. Digo, hace 2 días lo veía por la radio, perfecto, es una buena iniciativa. Está bien que toquemos arriba el político, bomberos, medio ambiente, pero también tenemos una cosa importante que es como ciudadanos. Porque podemos quejarnos de todo, no, que la culpa es de todo el mundo, pero cada uno lo suyo, ¿vale? Está bien lo otro, y es importante porque al final se traduce en tus impuestos, el voto, todo tiene que ser coherente. Es importante que como sociedad tengamos claro la visión técnica y luego la visión en el territorio. Digo, para mí es importantísimo el ciudadano arraigado allí que lleva toda la vida y que conoce aquello. Y tú estabas diciendo antes también que le pagáis a cabreros porque suelten en el monte, no en las palmas. Pues aquí están los animales sueltos en el monte y lo que hacen es dar el tiro. Claro. Que son los que mantienen el monte limpio también. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Y qué hace la diferencia uno que está pastoreado, que está suelto? Lo mismo. No, hay un matiz importante. Ahora mismo tener un rebaño, que yo lo saco, que está controlado y pasa por un sitio. Porque hay factores como es cuánto tiempo está parado el animal. Yo puedo pasar el ganado por una zona donde hay especies protegidas y va de paso. Pero es que antes no había sitios protegidos cualquier persona que tenía animales. Ahora te estás contrariando lo que te dijiste antes. Porque si antes la gente tenía los animales, mi padre me decía que las cabras y las ovejas resultaban por donde querían en el monte. A ver, una cosa es... Y ahora resulta que las cabras y los animales se comen las especies indígenas, no sé qué, del monte. Una cosa es estar en este extremo y otra cosa es estar en este extremo. De lo que se habla es de movernos en la gestión de las cosas. Prohibir es lo fácil y tampoco puede ser puertas abiertas. O sea, hay cosas que no se pueden negociar y una es, por ejemplo, tienes un parque nacional, es el grado más alto de conservación que tiene un espacio. Esto les da, pues algo que está pasando por el barrio que viene de arriba de ese bosque, te da vida. Entonces, tú necesitas, por tu propio interés, agua, producto. Por otro lado, una especie, perder un tipo de cabra, perder un tipo de animal, un tipo de planta, es algo que no podemos permitir, porque se pierde para siempre. Entonces, hay unas normas y hay unas leyes que obligan a un funcionario como yo no puedo incumplir eso, porque me puedo ir a la cárcel. Entonces, claro, estamos hablando de mi vida y mi trabajo. Entonces, tenemos que, para yo no ponerme en un extremo, tenemos que llegar a un punto de entendimiento. Yo considero que el ganado tiene que dejarse pastorear, pero no puede pastorear en todos los lados. Tiene que pastorear en zonas que hay bastantes. Nosotros estamos en 3.000 hectáreas, son muchas hectáreas. Y 3.000 hectáreas que nos las van a repasar y las van a mantener. Y hay dos variables con el ganado. Una es, ¿cuánto tiempo está el ganado allí comiendo? No es lo mismo ir de pasada que dejarlo allí quieto. Evidentemente, si va de pasada, muerde un poquito y sigue, y si lo dejo más tiempo, machaca más. ¿Me interesa que machaque? Sí, porque quiero que se coma todo eso, quiero que se coma el cañaveral, pues lo dejo ahí horas, días.
Pero si yo voy a pasar por un sitio que es más delicado, voy de paso. Le pongo un GPS, un collar al ganado y hablo con el pastor y te digo, mira, yo quiero que lo hagas así. Por allí vas de paso. Y yo, mira, ¿y estuviste parado 3 horas? Ay, coño, ¿te diste cuenta? Sí, claro. Gestión. Y por otro lado es cuándo entra el ganado. No es lo mismo en verano que en invierno, que cuando tengas un animalito que está criando. Tenemos que llegar a compatibilizar las cosas. Tenemos que entendernos para que todos juguemos de lo mismo y que podamos aprovechar eso. No digo el pastor no, todo lo contrario. Lo que digo es el pastor sí, pero en unas condiciones que nos beneficia a todos. Un ejemplo, si ahora queremos pasar el ganado por aquí, pues tendremos que hablar con los propietarios y decirle, coño, yo tengo aquí en la huerta, déjame que ponga una valla, para que pase entre, porque si no se comen mis cultivos. O mira, yo no tengo problema que ahora recojo la cosecha y yo estos meses a mí no me importa. Tendremos que hablarlo, ¿no? Es esa misma cosa. Bien, los fuegos de interfaz, uno de los problemas que tienen, que son complejos, en las viviendas hay un montón de cosas, hay productos, no son incendios tan sencillos, hay explosiones, hay gases, hay postes de luz que se caen, y se complica muchísimo. Otro problema es que hay mucha población en la interfaz, y la población quiere intervenir, y esto no es sencillo. Aunque podemos utilizar a la población para detener el incendio, estamos obligados a participar en la primera fase, a intentar ayudar. Están tan peligrosos los incendios que ahora lo que se pide es apartar a la gente, quitarla. 2 de cada 3 accidentes en incendios se realiza a la hora de evacuar. Y ahora vamos a entrar, lo que se dice, en el turrón. Si tenemos un incendio aquí abajo, no hay nada de viento. La tendencia del incendio va a ser subir hacia arriba. Si es mediodía y tenemos un viento ascendente, lo que se llama topográfico, todavía va a ser peor. Va a impulsar el incendio hacia arriba. Si el incendio te toca por debajo, es muy probable que no tenga salida hacia la villa. Eso es ser realista. Vamos a ser realistas. Para que me entiendan, si yo tengo un edificio de 10 plantas y hay un incendio en la planta 4, cuando el incendio se sale del piso y entra en el hueco de la escalera, es como el barranco, sube. Por lo tanto, los del piso 5º, 6º hasta el 10 ya no pueden salir. Ser realista. Los del 3 podrán bajar en los del 2. Y los del 4 se van a ver en medio de las llamas. Los del 5 dentro de un rato. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si tenemos un incendio por debajo de nuestra vivienda y empieza a coger una cierta intensidad? La mayor parte de muertos en incendios es en las evacuaciones. ¿Por qué? Fuera, nos subimos en el coche, empezamos a bajar y de repente nos encontramos el incendio, pero no nos encontramos lo que esperamos, unas llamas. Todo humo, no veo nada, no veo absolutamente nada, me salgo de la carretera, tengo un accidente y luego llega el fuego. Así estamos viendo la gente. Las zonas de accidentes se ven coches chocados, normalmente uno detrás de otro, atascados, porque no ven nada, las puertas abiertas y luego un montón de cuerpos a 5 o 10 metros, otros corren ardiendo 20 metros. Entonces, ese es el escenario que estamos viendo, lo que estamos viviendo. ¿Qué podemos hacer si tenemos un incendio aquí, que sube hacia arriba y que nos deja encerrados? Hacia donde hay menos vegetación, ¿no? Meterte en casa. Claro, pero ¿alguien ha pensado en eso? Y para improvisar en ese momento. la presa de la Laja. No, yo no. ¿Y el humo? El tema también es el humo. Claro, el humo, la ceniza. Es una mala idea improvisar, pero en ese momento. En ese momento uno no está para pensar. O sea, entonces, No depende un poco de... Pregunta, ¿si aquel lado del barranco viva? es que sí. Yo siempre me excuso, digo, la palabra mágica es depende. Si tú dices depende, siempre vas a quedar bien. Porque hay zonas del barranco aquí. Depende de cómo intenso sea. Es que hay zonas que tienen más vegetación, por este lado, por ejemplo, que por este lado de aquí. Entonces yo, La vegetación no tiene por donde vivo, digo, pues yo iría hacia arriba que subo y casi no hay Pero bosque. ustedes ahora tendrán que hacer un esfuerzo personal, cada uno por su propio interés, en ver su casa. ¿Es mi casa segura? Lo ideal en situaciones como esta es confinarse en casa. Sí. Construir tu vivienda sin que se convierta tu vivienda en un búnker. Las viviendas mediterráneas, la vivienda de hormigón, no arde tan fácil. ¿Qué arde en una casa? Esto no arde. Cuando el fuego toca aquí no pasa nada. Si yo tengo limpio el horno, ni toca.
Si tengo un poquito de pasto, una llama así no le va a hacer nada. ¿Qué es lo que te arde? La madera. Evidentemente, si tengo un matorral, tengo la ventana, pero aún así, incluso con la ventana cerrada y ardiendo por fuera, hasta que esta ventana se quema y entra al interior y se quema toda la habitación y se pasa a la de al lado, hay un tiempo. Entonces necesitamos que nuestra vivienda sea robusta, que aguante 10, 15, 20 minutos y normalmente lo aguanta. Hasta casas de madera, los americanos tienen con casas de madera, se confinan. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, analizar nuestra vivienda. Lo veremos en los próximos minutos, ya no nos queda mucho. Lo que no podemos es hacer esto. Si yo les dije antes que un bombero con 50, 100, 150 litros por minuto no es capaz de detener 2, 3 metros de llama, ¿qué va a hacer este pobre con una manguerita que para nosotros es de risa? Que esto tiene 10 litros por minuto. Que él va a mojar todo. ¿Y sabe lo que va a pasar? Cuando yo mojo todo, lo que ustedes van a querer es que nosotros lleguemos y mojemos todo. Y cuando llegue el fuego, como está mojado, no arde. La realidad es que con 10, 15 metros de llama, yo a 50 metros estoy así y me echa de allí. Y al echarme de allí, rápidamente deseca aquello. Cuando llegue el fuego, cuando realmente ya esté el fuego allí, ese agua no sirve de nada. ¿Qué es lo que sirve? Quitar esto. Ayuda a que estas llamas no toquen tu casa. Bien, otro de los problemas que cuando vamos acudiendo a la zona de emergencia, nos encontramos con gente saliendo en medio del... No caben los camiones, los coches. Imagínense ustedes nerviosos, saliendo todos en hilera con los coches y los camiones de bomberos subiendo por esta calle fuera. Sí, claro, sí cabe. Y claro, el problema es que estamos nerviosos. Ahí. Y normalmente es, quiero salir, el camión, échate por un lado, que te quitas del medio, te quito yo. Y se ponen violentos. Ustedes, mira qué cara de buenas personas. O se meten a la emergencia, me van a gritar, me van a insultar. Y luego al día siguiente no se van a acordar ni de lo que me dijeron. Bien, esto, que es, aquí caben los coches bien, esto es una ruta comprometida. Vegetación, cañaverales. Si aquí viene fuego, se carga de humo, te paras, el coche arde. Demasiado próximo a los vehículos. Necesito espacio. Luego, situaciones como esta, como el cauce de este barranco, no es recomendable la evacuación, salvo que el incendio esté por arriba. El incendio normalmente aquí de día va a correr hacia arriba, como una avalancha hacia arriba. Y de noche, lo que va a hacer es lo contrario, como una avalancha hacia abajo. ¿Sí? Sí. Por una cosa que se llama vientos catabáticos, vientos nocturnos. El aire por la noche pesa más y baja. Empieza a partir de las 9 de la noche, se empieza a enfriar el suelo, el aire hipotético del suelo pesa más y baja. ¿Se han fijado los globos aerostáticos cuando tira el quemador? Aire caliente sube. Lo que pasó en Valle Gran Rey, fue algo así, ¿no? Pero a esto se le suma un problema, al igual que en Valle Gran Rey, que aquí tienen ustedes un viento alisio del norte, que en ocasiones pasa a este lado como viento de secante, ciertos días. De día vas a tener un viento para arriba, en superficie, que es el que mueve el incendio, y el humo y parte de la columna, y también las cenizas se van a ir hacia abajo. O sea, podemos tener un incendio que sube y lanza cenizas por debajo. Coge fuerza, mucha ceniza, y las lanza por allá abajo. Y de noche tenemos ese viento por arriba, en general, que llamamos el alisio, más el viento catabático, ese viento nocturno, o sea, es una riada de fuego. Yo sé que es duro, pero es que es mejor saberlo. ¿Y cuando hay calima? ¿Puedes explicar cómo funciona cuando tenemos calima? La calima es un alisio igual, pero el anticiclón se desplaza hacia Azores, o sea, de Azores hacia África, se viene para acá, y hace un giro así, normalmente nos entra al archipiélago en este giro, no está aquí en las Azores, nos entra de norte y noreste. Cuando el anticiclón se viene para aquí, en ese giro, te entra del este-sureste. Entonces aquí ustedes tienen la orientación de La Gomera, tienen el barranco en dirección de norte a sur, hacia el sureste, entonces tendrían vientos más bien ascendentes, un poquito ascendentes, sobre todo cuando es del sureste. No les ayuda evidentemente de día, más calor, humedades más bajas y con vientos intensos. En esta es la situación, hoy he tenido un incendio aquí.
Hoy por la mañana me llegó un mensaje mientras venía para acá, tuve un incendio. Esto es Moya, 4 o 5 mil habitantes, un pueblo, un montón de casas, carreras de cauces, carreras de la izquierda, carreras de la derecha, comportamiento intenso. ¿Y cuál es el cortafuegos de esta zona? Las viviendas. Se me están parando los incendios en las propias casas. La propia casa hace de barrera. Lo ideal es grandes núcleos consolidados. El de fuera, el vecino que linda con el campo, se lleva el tortazo y el de dentro se beneficia. La segunda es un diseminado con ese pueblo que estaba antes muy apretado, ya tiene espacio. Y el incendio lo que hace es penetra entre los huecos, lanza cenizas en el interior, viviendas cerradas, importante, pero también arden solares que hay en el interior. Solares de pasto, cañaverales, matorrales que empiezan a arder al lado de una casa en el interior. Y la peor situación, repito, lo mejor es el núcleo todo consolidado, típico casco de pueblo, mucho hormigón, mucho asfalto, mucho jardín verde de césped y cosas así. Peor es cuando es abierto, y la peor de las situaciones es la vivienda aislada, el diseminado, esas casas dispersas. Yo no lo quería decir así, pero ya saben tanto que van a decir que yo no tenemos nada bueno. Es la realidad. ¿Por qué? Porque la unión hace la fuerza en este caso, hay un impacto de las llamas, y cuanto más casas seamos, las de fuera son un poco más las débiles, y las del interior al menos nos permite resguardarnos allí. Por lo tanto, una segunda medida que tenemos que hacer es primero el búnker de la vivienda aislada, pero tener localizado esa zona, sobre todo para los que estemos un poquito más débiles solos, en caso de problemas, acudir ahí. Esta, por ejemplo, la tenemos estudiada. Yo he venido aquí durante 5 o 6 años a hacer prácticas con el personal de aquí de Cabildo y de la campaña, el personal. Han venido aquí, se han formado en fuegos de interfaz. Saben qué hacer en el caso de interfaz. Y venimos aquí porque es un caso delicado. Este es uno de los locales que se ha dejado como sitio de posible zona de refugio. ¿Vale? Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer ¿es mi casa segura? ¿Me puedo yo confinar en mi casa? Eso no es difícil. ¿Creen que esta casa es segura? No. Una pregunta. Sí. Tú decías antes que si la ceniza también puede provocar incendio. Si le cae ceniza en tu casa, ¿se te quema la casa también? ¿No? Aunque tú tengas complejas, aunque te se te puede quemar la casa. Se te puede quemar. Ya te digo, se están dando casas bueno, en Funchal, aquí en Madera, hace unos años, un incendio en la parte alta, baja con fuerza, un pirocúmulo sobre la ciudad de Funchal y se queman viviendas en el interior de la ciudad. ¿Qué tenemos que hacer si el incendio está aquí lanzando cenizas? Bueno, las cenizas caen aquí y van a prender y van a quemar la casa porque, entonces, por lo tanto, vamos a eliminar. Fíjense cómo está rodeado este pequeño cuartillo. Esto arde, tiene de todo allí dentro, aceites, pinturas y nubes de colores. Se le quema la casa. Normalmente lo que va a entrar el fuego al interior de la vivienda cuando llamamos puntos de entrada. Cosas de madera, vigas, postes de madera, ventanas de madera, las mangueras que entran dentro, mangueras de polietileno y demás que entran a la vivienda. Entonces, todo eso es pensar. Es decir, bueno, tapo esta cosa, hay productos para las ventanas, para que no prendan. Normalmente, cuando caen las cenizas, si está la ventana un poquito más frío, si el fuego es intenso, se raja y entonces ya nos entra todo para adentro. Bien, aquí ven una casa canaria, La Palma. Fíjense qué casita más bonita, no tiene parece mucha carga, ¿no? Sin embargo, vemos el resultado final. La casa canaria es débil, tiene algunos puntos débiles, la madera expuesta, los aceites, las resinas, los barnices con los que se ha hecho. Hay productos ignífugos para la madera. Cuando barnicemos, intentemos buscar esos productos. Observemos la casa por donde puede entrar ceniza. Ahí es donde se les acumulan cuando hay viento las hojas. Puntos que sabemos cuando barremos, por ahí van las cenizas también. Este incendio, fíjense, impacta sobre la urbanización, cabeza de incendio. Vamos a colocar en algunos casos, si vemos que es defendible, en este caso mucho patio, sacaremos mangueras, mojaremos un poco y nos apartamos. Dejamos que impacte. Y posteriormente entramos a intentar minimizar daño. ¿Vale? ¿Entendemos un poco cómo va esto? Sí. ¿Qué les parece esto? Pues mira, yo lo resumo en una palabra: prevención.
Ah, Es la clave. no hay nada más que hacer. Sí, 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 prevención. Y también civismo cuando hay emergencia. Claro. Porque lo que no podemos es volvernos locos y nos pasa. Chupinazo de adrenalina y venga, todos a intentar. Cuidado. ¿Ven esto? Esto es muy bonito, parece todo muy verde, miren lo que tiene dentro, los setos y otras cosas que ponemos, caña, brezos, que nos protegemos a veces incluso de la intimidad, palés, alrededor de los animales y de la vivienda. ¿Vale? Tenemos que revisar un poco la vivienda, los canalones, caen hojas, aquí caen las cenizas, se quema el canalón, se va quemando, esto a veces penetra dentro de la vivienda y por ahí se nos queman las casas. Las vemos la imagen aérea, llega el incendio, todas 100 casas. Atraviesa el incendio, 5 minutos después, 100 casas. 20 minutos después, empiezan a arder las casas. Tienen columnas negras. Una hora después, se han perdido un 20 o un 30% de las casas. Nosotros vamos a hacer algo. Vamos a entrar allí con fuerza, cuando podemos. Pero la clave no es nosotros. La clave es ustedes y nosotros. Apropiado. Vale, y todos lo entendemos, ¿no? ¿Puedo poner esto? Sí. ¿Tiene un incendio? Pues tiene que quitarlo. Hostias, que estoy fuera de mi casa. Cuando llego ya no me dejan entrar. Pues eso lo hacemos mucho aquí. Aquí de Avireña, cerca de la casa. Sí, no, sí la puedo poner, pero no es lo mismo aquí debajo de la ventana que aquí. Vale. Yo tengo que ser listo. Vale. Hablan por sí solos las imágenes, ¿no? La solución, fíjense, y aquí la clave le doy la clave al compañero. Tenemos que intentar ver esto como una sociedad donde hay bosque, agricultura, ganadería, zona urbana, ocio, las colmenas, los pájaros, la gente que le va con la bici, el otro que viene a... Todos formamos parte de una comunidad. Es importante que la comunidad trabajen juntos, porque si ella hace su trabajo y limpia, pero él no limpia, a lo mejor por la propiedad de él se quema su casa. Entonces necesitamos trabajar de forma colectiva. La huerta limpia, cultivada mejor, pero al menos tenerla un poco limpia. La presencia de árboles que puedan producir algún producto, higos, lísperos, almendras, cualquier frutal, va a dar sombra, va a ser húmedo. Son árboles que van muy bien para el incendio. Todo lo que sea verde, así como muy húmedo. Recuerden, la lechuga no es árbol, ¿vale? Zonas de pastoreo y el pueblo protegido. El 100% de la interfaz, lo que hemos propuesto a nivel expertos nacionales, debe de estar segura. No tenemos que estar con chiquitas. ¿Quién es el dueño de esta casa? ¿Y quién es el dueño de este terreno? No es medio ambiente. Esto no es tarea del medio ambiente ni del cabildo. El cabildo puede decirlo, puede pasarte la responsabilidad a ti. Pero tenemos que ser conscientes de dónde venimos. Compramos una casa y compramos también un riesgo. Bien, es una estrategia de prevención de grandes incendios forestales, impulsada en este caso por el Cabildo de Gran Canaria, que promueve la recuperación de paisajes mosaicos. El mosaico es huerta, zona de pastoreo, bancales, las viviendas, antiguos cañadas, caminos reales, en conjunto con bosque. Bosque, parque natural, que lo dejemos allí, que haga también su gestión. Y además hay una parte de los técnicos que son más de espacio protegido, más de conservación, en la que le decimos, tienes que ser consecuente. Si no lo tocamos, también cuando venga un incendio, sé consciente de que se puede quemar todo. O sea, las cosas tienen sus consecuencias. Vamos a intentar trabajar en actividades agrícolas, ganaderas y forestales. También las forestales hay que extraer productos del monte. Es bueno que traigamos productos del bosque. Lo vamos a tener el bosque más fuerte, más sano, extrayéndole parte. No en todo, pero hay ciertas zonas que sí vamos a poder sacar. Vale, esta sería la clave. 15 metros alrededor de ella. Los 15 primeros metros. Silencio en la sala. Caramba, me la dio aquí. Es una sala. Vale, un ruedo alrededor de unos 15 metros donde podemos aprovechar una huerta.
Podemos quitar algo de vegetación, no se trata de cortar árboles, se trata sobre todo de quitar el fino, esa hierba, ese pasto. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Necesita concentración? Sí. No, estamos simplemente terminando, o sea que ha llegado el momento adecuado, es la parte final. Pues nada, decide que le ponemos atención. Bien, hay una serie de cosas que podemos hacer alrededor, ya más o menos sabemos de qué va la película. Podemos, ya nunca lo hemos hecho, pues contratamos a alguien que venga con una máquina y un día, una jornada, 80 euros, 90 euros nos desbroza aquello, luego lo podemos mantener nosotros, fácil. El caso de la caña es estar encima de ella, para que no recorte. La administración está aplicando técnicas que vamos a sacar más rendimiento y es mucho más natural, como es el fuego. Nosotros quemamos los bosques, los quemamos en invierno, con unas llamas muy pequeñas, eliminando sobre todo pinocha, carga, y además produce una serie de beneficios al bosque que le queda más natural, que naturalizamos los bosques con fuego, una parte de los bosques. Las ovejas bomberos, nos estamos pagando, como les decía, es importante. Yo desde luego estaba viendo un rebaño de cabras abajo. Yo pondría un negocio de, oye, te dejo la cabra 2 días, la ato aquí, luego te la ato allí y te limpio todo eso. Es una auténtica desbrosadora, una máquina de desbrosar. La oveja. Podemos utilizar burro, caballo, oveja y cabra, y además cada uno tiene un poco su técnica. Tenemos producto local en la zona, pues vamos a sacar madera. Evidentemente esto hay que canalizarlo unos con el propietario del terreno, puede ser la administración, un monte privado. La administración debe de ir por ahí para el futuro. Y sobre todo las joyas. Esto es el verdadero cortafuegos de la interfaz. Las huertas. Huerta de papas, de aguacates, de lo que ustedes quieran poner. Simplemente es tenerla un poco atendida. Es la clave. Ese vecino que tiene 2 huertas por debajo de tu casa son las que evitan que tu casa se queme. Al menos vamos a comprarle el producto. Vamos a invertir en lo local. Kilómetro cero se llama. Vamos a fomentar el vino de La Gomera, las papas de La Gomera, los jugos de La Gomera, todo lo que es el producto de aquí del barrio. Aunque nos cueste un poquito más, estamos pagando un servicio contra incendio. Y eso es un concepto, come queso de la zona, compra queso reño o de La Gomera o de Gran Canaria si quieres. Con eso estamos fomentando que el pastor siga adelante y ponga otras cabras más y nos ayude a todos a salir adelante. Esto es costoso, muy costoso. Yo tengo a mi gente reventada, tengo gente con muchísimas hernias, esto cuesta mucho, la administración les va a limpiar a lo mejor el barranco, pero la caña vuelve a crecer al momento. Hay días que puede crecer esto. Entonces, bueno, yo lindo allí con el barranco, estos 10 metros los voy a atender, según sale le voy quitando la punta, y con esto ya no tira, ya lo que hace es ramifica y al menos se mantiene una caña pequeña. Eso podemos intentar fomentar la presencia de sao, simplemente con cortar una pequeña ramita del sao y la clavamos en el barro, va a salir un nuevo sao. Y es un bosque de galerías, un bosque con sombra de abajo, que no crece nada, que ahí se va a parar el incendio. El incendio no arde ahí. En esta zona, ven, como las hemos desbrozado y luego las quemamos, y luego posteriormente repoblamos con esos sao. A nosotros nos cuesta mucho más, porque es más seco, pero es la clave. Evidentemente esto tarda muchos años. Esto es una de las medidas. Y estas son las reinas también. Esto realmente es mucho mejor. Yo desbrozo el cañaveral, cuando sale la caña, entra el pastor y me mantiene esto. Un compromiso, un acuerdo. Oiga, si usted me mantiene estos 2 kilómetros, yo le pago. Vamos a ser serios. Mira, hay unas plantas, tienen unos protectores que no estropeen las plantas. Llegamos a un acuerdo. Te reviso el trabajo igual que una obra. Vale. Y el trabajo bien hecho cobra. Bien, hay interés en el Cabildo de La Gomera por hacer este tipo de proyectos. Bien, esta imagen le suena también de aquí, ¿no? Sí. No tenemos ningún problema. Esto no se puede parar a extinción. Ya lo sabemos. No hace falta ver el fuego aquí. Si yo tengo una casa lindando con esto, tengo un problema. Aquí en este caso tenemos un poblado hippie que viven aquí, además medias casas cuevas, no tienen ni siquiera carretera. Y a la hora de gestionar esta cosa, gestionamos un problema. Voy por el cruzado, pasa la calle, un pastor, y esta es su zona. La cañada por donde él va a pasar, le permite estar el tiempo que quiera, además cuando está todo seco, la caña recién rebrotada está todavía turgente, está buena. Y estamos contentos, estamos empezando.
Se dan superficies de montes públicos a los barrancos, a los pastores, los barrancos son montes públicos y en este caso un servicio que se le va a pagar. Es un aliado, ¿vale? No es un enemigo, es un aliado. Y bueno, al mismo tiempo estamos favoreciendo unas nuevas generaciones de pastores, no hay muchos en Gran Canaria, apenas una treintena, estamos intentando que se fomente esta historia, todavía es un poco precario y sobre todo que es un trabajo muy duro, porque requiere estar muy pendiente del ganado, pero bueno, hay que reconocerle.